Sean bienvenidos a la lección número 1 de Microsoft Word. Durante 16 lecciones vamos a conocer el funcionamiento básico paso a paso de Microsoft Word para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de documento de la forma más eficiente posible. Vamos a comenzar en esta lección número 1 viendo lo que son los conceptos que nosotros tendríamos que saber. Hoy en día, nosotros cuando hablamos de comunicación estamos hablando de transferir información de una persona a otra, de un emisor a otro. La comunicación escrita es el principal medio de comunicación, solo detrás de la comunicación oral. Es por ello que desde hace muchos siglos el hombre trató de hacer más fácil la transmisión de información de forma escrita. Seguramente recordarán las máquinas de escribir, que fueron el boom de este tipo de comunicación el siglo pasado. Pero con la aparición de la computadora, el avance ha sido gigantesco gracias a los procesadores de texto. Cuando nosotros hablamos de un procesador de texto, estamos hablando de un programa como Microsoft Word, no es el único, que tiene la capacidad de producir o modificar documentos conformados primordialmente por texto. Entre los documentos que generalmente se pueden crear son, por ejemplo, currículums, memorándums, cartas, reportes, oficios, invitaciones, tareas, libros, novelas, etc. La diversidad de usuarios abarca desde amas de casa, estudiantes, secretarias, ejecutivos, profesionistas, etc. Este curso está diseñado para que ustedes aprendan a utilizar las herramientas básicas de Word. Entonces vamos a comenzar. Ustedes lo que van a hacer es llegar y buscar cómo abrir Word, dependiendo de su versión de Windows y dependiendo de su configuración. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí directamente o también lo tengo aquí abajo anclado a la barra de tareas. Cualquiera de los dos me va a abrir entonces el programa. Cuando nosotros llegamos y abrimos un programa de este tipo, vamos a tener una estructura a lo que nosotros conocemos como interfaz. La interfaz se refiere básicamente a que ustedes sean capaces de darle información. Entonces, para poder ver esa parte, vamos a hablarlo rápidamente. Lo vamos a ir mencionando, no lo vamos a ir leyendo, se los voy a ir mencionando. Entonces, lo más importante cuando ustedes llegan a un programa de este tipo es, por ejemplo, cómo se comunican. En la parte superior tenemos las fichas. Entonces, las fichas son una forma de clasificar las herramientas. Cada ficha tiene su propia categoría de herramientas y la utilizamos para poder ubicar algún elemento en particular. Cada ficha tiene una cinta de herramientas, que son todas estas opciones que tenemos aquí. Entonces, para poder trabajar tenemos que hacer ese análisis. ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar? Muy bien. Aparte de las fichas y de las herramientas que ustedes tienen, obviamente en cada ficha, hay del lado izquierdo la opción del menú o opción de archivo. Este es un menú, no es lo mismo una ficha que un menú. Vean cómo aquí aparece una lista de opciones. Esto, vean que es diferente que si yo me cambio a insertar. Entonces, cuando hablemos de las fichas, vamos a hablar de estas opciones. En las fichas, por ejemplo, tenemos un grupo, que es el grupo fuentes. Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí, pues tienen una serie de herramientas para cambiar lo que es la fuente. Hay otro grupo que se llama párrafo. No es lo mismo que les diga, vayan a la ficha inicio que vayan al menú archivo, porque en el menú, pues aparece de forma diferente. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, llegan y abren Microsoft Word, si se dieron cuenta, si se percataron, al momento de abrirlo, por default nos mostraba a nosotros la capacidad de elegir si necesitamos crear un documento vacío, que es lo más común, o usar una plantilla. Nosotros tenemos entonces que para poder trabajar, pueden elegir un documento totalmente vacío o alguna de las muchas plantillas que trae incluidas el programa. Es importante aclarar que para poder elegir una plantilla deberían de tener una conectividad a internet. Del lado izquierdo nos muestra una lista con todas las opciones que se hayan visto recientemente. ¿Sale? Entonces, ustedes para poder trabajar pueden elegir un documento en blanco o pueden elegir alguna de la plantilla. En el caso de las plantillas, en la parte superior tenemos las opciones para poder encontrar alguna en particular. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar buscando una. Esta va a ser la primera práctica. De hecho, ustedes van a ir realizando una serie de prácticas. La práctica número 1 consiste en ejecutar una plantilla de las más básicas, que es un calendario. Y entonces, bueno, personalizarlo.
Esa va a ser nuestra práctica número 1. Entonces ustedes lo que van a hacer es muy fácil, ¿vale? Van a ir y van a abrir Word, van a buscar en la parte superior el cuadro de búsqueda para plantillas y le ponen calendario, le dan Enter, empieza a buscar, dependiendo obviamente de la versión, puede encontrar más, puede encontrar menos, no pasa nada. Tenemos una serie entonces de opciones aquí, diferentes estilos, diferentes tamaños, dependiendo pues obviamente incluso del año. Hay algunos como este que por ejemplo dice que es del 2015. Ajá. Entonces posiblemente se pueda ajustar a el año actual, pero posiblemente no. Entonces ustedes ahorita para fines prácticos van a ir buscando alguno que se adapte a nuestras necesidades. A lo mejor dirán, es que todos están muy antiguos. Bueno, sí, podría ser ese el caso. Pero bueno, el chiste es que encontraran alguno que les conviniera, ¿no? Yo voy a elegir entonces el segundo. No sé si este tenga realmente el año 2021, que es en el que estamos, pero lo voy a seleccionar. Entonces, en su primer práctica ustedes van a buscar un calendario. Lo que van a hacer entonces es abrirlo. Y una vez abierto su calendario, repito, esto va a depender del internet, si lo descargan o no lo descargan, si se tarda o no se tarda. Vamos a ver si es que tiene algunas herramientas de configuración. Entonces, vean, aquí por ejemplo, más bien en lugar de calendario, pues lo que parece realmente es como una agenda, porque tiene un horario. Entonces, esto incluso pues no sería esto. Si van al menú archivo y le dan nuevo, pueden volver a hacer lo mismo, pueden buscar otro. Entonces vamos a buscar calendario. Entonces ustedes lo que van a hacer es buscar alguno que se adapte a sus necesidades. Ya vimos que ese no, ya vimos que esos más bien parecen, pues, no sé, una agenda. Aquí tengo uno que dice enero, voy a buscar este por ejemplo, ¿no? Le voy a dar crear. Entonces voy a buscarlo. Ustedes tienen que darse el tiempo también para conocer las plantillas. Existen plantillas de muchas otras cosas, de invitaciones para fiestas de cumpleaños y cosas así. Por ejemplo, este es del 2020, ¿no? Bueno, ya pasó un año, pero vamos a suponer que usan este. Ustedes aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a reducir el zoom. En la esquina inferior del lado derecho tienen lo que es el zoom. Ahorita el zoom estaba en 130, le voy a poner en 100. Y entonces lo que voy a hacer es simple y llanamente irme desplazando y me voy a dar cuenta que están todos los meses. Bueno, lo que van a hacer en esta primer plantilla es súper fácil. Ustedes pueden ir y cambiar, por ejemplo, aquí el año 2021. Yo sé que ahorita los días no son, pero bueno, no va a importar mucho eso. Van a poder seleccionar su elemento y lo que quiero que hagan es que busquen en la parte superior la opción para cambiar el tamaño. Pueden cambiar el tamaño. Pueden cambiarle el estilo. Ajá. Y bueno, aquí por ejemplo le pueden ir agregando un texto. Lo que van a hacer por ejemplo es, no sé, lunes 6 de enero. Ustedes lo van a cambiar de color y van a ir a escribir aquí en el elemento. Por ejemplo, Día de Reyes. Y entonces cuando ustedes van a trabajar, pues lo que están haciendo en realidad es simple y llanamente marcando una posición de algo. Entonces, si por ejemplo alguien tiene su cumpleaños, por ejemplo aquí dice cumpleaños de Victoria, no es de cumpleaños de Victoria. Entonces, por ejemplo, no vamos a suponer, no estamos diciendo que sea eso, vamos a suponer que alguien de su familia cumple años el 22. Entonces le van a poner ahí, cumpleaños de papá. Entonces, ustedes para poder trabajar, lo que van a hacer es ir marcando, cambiándole de color los días y escribiéndole algo. Si no se puede escribir, nada más con que lo marquen es más que suficiente. Recuerden que tienen todos los meses. Entonces, por ejemplo, 5 de febrero, ¿sí? La seleccionan, le ponen, por ejemplo, un tamaño más grande, le ponen color, o sea, el chiste es que lo marquen, ¿no? Promulgación de la Constitución de 1917. Ahorita, por ejemplo, podrían cambiarle la ortografía dándole clic derecho a la palabra que les marque error
Pero bueno, eso no me interesaría mucho en este momento. Lo que pasa es que yo quiero que entiendan que están usando una plantilla. Entonces, clic derecho y pueden ir corrigiendo esas opciones. Este primer elemento es una plantilla que ustedes pueden usar de una forma muy fácil. Para poder, pues, almacenar esto de forma correcta, le vamos a dar guardar, control G. Entonces, es exactamente lo mismo, guardar. Ustedes van a ir a buscar entonces en examinar el lugar en donde ustedes van a colocar su información. Yo, por ejemplo, lo tengo en la opción de escritorio, tengo la carpeta de clases online y ahí voy a buscar las clases de Microsoft Word. Y le voy a poner, por ejemplo, un nombre. El nombre es calendario 2021, por ejemplo. Y lo guardo. Su práctica número 1 consiste en que ustedes vayan y encuentren una plantilla de un calendario. No importa que sea de otro año, en realidad eso no me importa mucho. Cuando ustedes ya lo hayan hecho, lo que van a hacer es que para podérmelo mandar, no quiero que me lo manden en el formato de Word. El formato de Word tiene un formato .doc. Entonces, cuando ustedes le dan guardar, están guardando un formato doc. Voy a ponerlo en otro archivo para que lo vean. Control U o la hojita en blanco que tenemos aquí arriba permite poner un documento vacío. Ahorita nada más es para que ustedes vean de qué estamos hablando. El formato docs, así, docs, es un formato donde ustedes al momento de guardar algo están identificando que es un archivo de Word. Entonces, ustedes pues no me interesa que me manden el archivo en Word, digo, está bien, pero para que sea funcional me lo tienen que mandar ya sea por WhatsApp o ya sea a través del correo o de pues el Messenger, incluso de Facebook. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es mandármelo en PDF. Cuando ustedes trabajan entonces y tienen su archivo y lo guardan, el formato docs es para editarse, pero en el menú archivo, aparte de guardar, que es lo que acabábamos de hacer con control G, tenemos exportar. Exportar permite crear su documento en PDF. Entonces le dan a exportar, eligen a dónde lo van a poner, por default recuerda la carpeta donde lo había guardado, y le voy a dar publicar en PDF. Y entonces ustedes para poder trabajar, lo que van a hacer es crear ese archivo en PDF. Entonces se está creando. Es bastante sencillo y una vez que termine, pues me va a informar que ya fue creado. Dependiendo de la cantidad de páginas que tenga su documento, pues obviamente es el tiempo que tardará. Entonces si yo voy aquí, me voy a dar cuenta que ya lo tienen, vean. Tenemos aquí el calendario 2021 y el calendario 2021. Lo tenemos en formato de Word y en formato de PDF. Si le doy doble clic, me va a llevar y lo va a abrir, pues obviamente en el navegador o en el programa predeterminado. Y entonces así yo lo puedo checar en el móvil o lo puedo checar en cualquier lugar. Entonces, un PDF es una forma más práctica de mandar un archivo de Word actualmente. ¿Sale? Entonces, la práctica 1 es hacer un calendario. La práctica 2 consiste en otro documento que también es práctico y que es un currículum. Entonces vamos a suponer que ustedes llegan y acabaron el calendario y quieren hacer otro. Van al menú archivo, eligen nuevo. No le pueden dar control U porque si le dan control U lo hacen blanco. Si van al menú archivo nuevo, ustedes pueden buscar aquí. De hecho por aquí ya hay currículums, miren. Estos que están en rojo, en azul son currículums. Pero si alguien quiere pues buscarlo, escriba currículum. Currículum. Y entonces ustedes van y esperan a que cargue las diferentes plantillas y eligen una, la que a ustedes les agrade dependiendo de lo que quieran hacer. Entonces, el currículum es una hoja donde ustedes van a crear un historial de su vida laboral y académica. Entonces, los formatos son vastos y pueden elegir el que ustedes quieran. En realidad, como tal, pues no me interesa mucho, ¿vale? Yo les voy a proporcionar esto para que ustedes vean qué información debería de tener un currículum. Por ejemplo, la personal, en este caso su nombre, su dirección, su teléfono, ¿sale? Tenemos entonces su fecha de nacimiento, su nacionalidad, su CURP, etc. La educación, a dónde fueron, en qué año fueron y qué tipo de certificado o constancia le dieron. Su experiencia laboral, aquellos que no tengan experiencia pueden copiar la misma información que tenemos aquí. Y las referencias personales, que se refiere, por ejemplo, a quien los recomienda.
Si ustedes van a Word y obviamente eligen uno que no sea igual, no pasa nada. Por ejemplo, dicen, oiga, este tiene fotos, sí, de hecho, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos poner esa parte. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, no importa qué formato elijan. Una plantilla permite personalizarse de forma rápida y sencilla. Entonces, el punto es que para poder trabajar, ustedes tengan que entender que nosotros tenemos que elegir una opción y personalizarla. Entonces, esta parte es muy, muy, muy importante. Ahorita está cargando porque obviamente parece que es un poco grande la plantilla, ¿no? O vamos a ver si ya la cargo aquí, miren. Entonces dice, por ejemplo, nombre. Ustedes le dan un clic y escriben su nombre, por ejemplo, ¿no? Se llaman, no sé, Juan Pérez. Y entonces, ¿qué puesto van a pedir? Por ejemplo, no sé, gerente. Perfil. Y aquí ustedes pueden escribir, por ejemplo, algo acerca de ustedes. Por ejemplo, ¿no? Pueden escribir su edad, ¿no? 25 años. Ajá. Pueden escribir su estado civil. Ajá. Y pueden poner, por ejemplo, casado. Y pueden ir escribiendo su información. Obviamente dependiendo, por ejemplo, aquí me pide el teléfono, su sitio web. Si no tienen sitio web no necesitan ponerlo, por eso es importante que ustedes entiendan. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte del área de educación, por ejemplo, ¿no? Ustedes ponen secundaria. Y ponen fecha de inicio. ¿Cuándo iniciaron? Ah, inicié en el año 2002. 2002. ¿Cuándo terminaron? Por ejemplo, si entraron en el 2002, terminaron en el 2005. Dice, aquí abajo le pueden poner el nombre. Bueno, le podemos poner aquí arriba en la secundaria, ¿no? Su secundaria, Juan Fernández Albarrán. Ajá. Le damos clic derecho si escribieron mal para corregirlo. Nos da opciones. Y aquí donde dice, puede escribir lo que pues consiguió, ¿no? Pueden seleccionarlo. Con doble clic seleccionamos una palabra. Con triple clic seleccionamos pues toda la opción. Y le vamos a escribir, por ejemplo, ¿no? Ahí, no sé, certificado. Entonces, igual que en el anterior, ustedes le dan guardar. Ajá. Y entonces, él recuerda la última carpeta donde ustedes guardaron. Entonces sería así como que una forma práctica donde ustedes puedan trabajar. Entonces le ponen ahí, por ejemplo, currículum 2021. Y igual que lo que hicimos, entonces podemos pues mandarlo a PDF, menú archivo, exportar. Si alguien les dice, mándame tu correo, mándame tu currículum por correo, bueno, lo pueden mandar por PDF, es mucho más eficiente. Entonces, es muy práctico esto de trabajar con las plantillas. Menú archivo, nuevo, y entonces para poder trabajar ustedes pueden elegir aquí, por ejemplo, un diploma. Y entonces, esa es la tercera práctica. Van a elegir un certificado, constancia o diploma, como le quieran llamar. Miren, la 1 fue un calendario, la 2 un currículum y la 3 es una constancia, un diploma. Entonces, aquí ustedes, para poder trabajar pueden elegir alguno de esos. Y lo único que tienen que hacer, pues obviamente es personalizarlo. Cualquiera, el que ustedes quieran, lo pueden personalizar. Entonces, para poder trabajar, las plantillas son una forma básica en la que ustedes evitan estar creando todo el formato de un documento y solamente lo aplican. Vamos a ver si ya cargó, porque como hace ratito pues ya había cargado, nada más que no lo había mostrado, ¿no? Aquí tengo, no, todavía no carga, parece que aún está cargando. Y entonces vamos a esperar, ¿no? Bueno, cuando esto ya cargue, vean, ya cargó, de hecho, es el de acá, pues lo único que tienen que hacer es ir colocándolo. Igual, pueden tomar como referencia la parte que yo les mostré aquí, por ejemplo, escuelas profesionales de computación. Entonces, en lugar de que diga aquí, nombre del centro de estudio, le ponen escuelas profesionales de computación. Entonces, es personalizar. La próxima clase vamos a estar trabajando con lo que son las herramientas de formato. La próxima clase vamos a ver cómo funcionan las herramientas de formato, ¿vale?
Entonces, bueno, nada más para concluir, quiero que pongan mucha atención a esto. Cuando ustedes le dan control G es guardar. Entonces, control G es guardar su archivo por primera vez básicamente y después solo lo va actualizando. Entonces le pongo diploma, por ejemplo. Si yo necesito una copia, está la opción que se llama menú archivo guardar como. Guardar como lo que hace es permitirme elegir otra ubicación o la misma para guardar un duplicado. La opción de guardar como se activa con la combinación de teclas, bueno, no es una combinación, es la tecla F12. Si ustedes presionan F12, directamente abre la ventana de guardar como y podría guardar con un duplicado. Entonces, en esta primera sesión vimos básicamente qué es Word, qué puede hacer, y en las demás secciones, en los demás videos, vamos a estar viendo todas las herramientas uno por uno, empezaremos a verlas para qué sirven y crearemos documentos desde cero. Entonces, la próxima clase, nosotros lo que vamos a hacer es crear un documento en blanco y vamos ahí a crear nuestro texto y luego lo vamos a personalizar con formato. Claro, vamos a ver para qué sirven las herramientas. ¿Vale? Nos vemos el que sigue.